Muy buena gente, ¿cómo les va? Obviamente estamos acá para entender cómo va a comportarse el impuesto a las ganancias de cuarta categoría a partir de enero del año próximo. O sea, ya falta muy poco para eso y por lo tanto muy poco para que entren en vigencia las nuevas modificaciones. Un impuesto que, bueno, ahora cambia de nombre, se llama impuesto cedular a los mayores ingresos o a los altos ingresos. En esencia sigue siendo un impuesto a las ganancias, un impuesto al salario, lo que sucede es que lo va a pagar mucha menos gente, ¿ok? Pero luego vamos a hablar sobre eso. Hace un tiempo saqué un video con algunas primeras impresiones sobre lo que era la información que andaba dando vuelta y los primeros borradores de ley, ¿ok? Hoy ya con la ley aprobada y publicada es que tenemos mayor exactitud, mayor información y estamos en condiciones de repasar los principales puntos rápidamente. Vamos a hacer eso y luego dar lugar a lo más importante, que es tener un simulador para entender cuánto impuesto pagaría las personas que todavía van a seguir pagando, ¿ok? Entonces, respecto de la ley publicada, como siempre repasamos, si entramos al portal del gobierno de la nación, vendría a ser, siempre tenemos un apartado de noticias. Obviamente algo de lo primero que aparece es la modificación del impuesto a las ganancias. Y acá explica realmente, punto por punto, o los puntos más importantes de este nuevo impuesto, este nuevo tratamiento, ¿ok? Ya si entramos también al boletín oficial, tenemos la ley completa. Bien, la ley 27725 y la realidad es que es esto, ¿no? Tampoco es mucho más extenso y en esencia dice lo mismo que tenemos acá y los puntos que vamos a repasar en nuestra planilla. Entonces, veamos los puntos, las modificaciones más importantes a tener en cuenta, ¿ok? Bueno, cambio de nombre del impuesto en realidad no es tan importante, es simplemente informativo, no hace al tema. Lo que sí hace a la cuestión es la simplificación. Punto a favor, ya lo dije antes, el impuesto se simplifica muchísimo. Para los que están en el tema, recuerden, y los que también están familiarizados con este simulador y planilla, recuerden todo lo que tenemos que hacer hoy hasta diciembre de 2023 para entender impuesto a las ganancias, ¿no? Tenemos que entender de deducción especial incrementada para cada uno de los tramos o periodos en los que cambió. Tenemos que entender las escalas que tuvieron 3 momentos, bien, este primer momento, este segundo momento, este tercer momento donde ya son escalas mensuales y ya no son acumuladas. Luego también tenemos todo lo que tiene que ver con las deducciones personales, deducciones generales, el piso, mínimos, bueno, en fin, es la verdad, hay que hacer un curso en impuesto a las ganancias para entenderlo hasta diciembre de 2023. A partir de 2024, todo esto no existe más, en teoría. Esto es lo que dice la ley, de hecho anula artículos sobre esto y se dejó bien explícito que no existen más las deducciones, ni personales ni generales, no existe más deducción especial incrementada, no existiría más el formulario 572 en CIRADIG porque no habría nada que cargar. Entonces, todo se limita, y ya pasamos al punto 3, a entender cuál es el mínimo no imponible y cuál es el impuesto fijo y variable que te va a tocar si te toca, ¿ok? No hay nada que puedas hacer para deducir o reducir el impuesto que te toque, ¿bien? Y eso, como dijimos, nos lleva al tercer punto, que es el mínimo no imponible, que es un mínimo no imponible que ya existe a partir de octubre por decreto, ahora lo vamos a ver más claro en la planilla, pero son 15 salarios mínimos vitales y móviles, ¿ok? Esto nos lleva a entender de que este mínimo no imponible va a tener una actualización. Si bien el mínimo no imponible, el salario mínimo vital y móvil, creo que se va, no sé si bimestral o trimestralmente se va actualizando, a los efectos de impuesto a la ganancia va a haber 2 instancias de actualización, enero y julio. Y eso me lleva al tercer punto. Quizá debería haberlo puesto como una consulta, que es como una duda, que es el reintegro. Entiendo que va a haber devolución retroactiva. ¿Y por qué digo esto? Fíjense, si vamos acá a la ley, por algún lado, acá
A los fines de la determinación del gravamen se deberá considerar tanto en lo que hace a bla 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 al comienzo del periodo fiscal el valor del salario mínimo vital y móvil vigente al 1 de enero de ese año. ¿Ok? El que se actualizará el 1 de julio de cada año fiscal, considerando el valor de aquel vigente a esa fecha. Y lo importante es esto. Las retenciones realizadas sobre los mayores ingresos netos percibidos durante el primer semestre del año fiscal se ajustarán considerando el valor del salario mínimo vital y móvil vigente en el mes de julio. Si no entendí mal, arrancamos el mes de enero y hasta junio inclusive con el mínimo no imponible que tenemos de enero, que se mantiene fijo. En julio se actualiza. Y con esa actualización no solo que rige para el segundo semestre, sino que se devuelve el diferencial de lo que se retuvo más, si que efectivamente se retuvo de más, por actualización de este mínimo no imponible. Eso es lo que entiendo yo. ¿Ok? Si entienden algo distinto, me lo dejan en los comentarios. Cuarto punto, escalas. Esto ya lo conocemos, nos veníamos manejando con escalas tal como vimos antes. Tuvimos distintas actualizaciones, pero en esencia el concepto es el mismo. Hay un impuesto fijo y hay un impuesto variable. Bien, la gran diferencia tiene que ver con que no vamos a necesitar un decreto para modificar los montos de las escalas, sino que al estar atadas al mínimo vital y móvil, ya tienen una actualización automática. ¿Tá? Entonces, ese es otro punto a favor. Habrá que ver cada cuánto actualizan el salario mínimo vital y móvil. Ya hablamos de que a los efectos del impuesto, como vimos recién en el punto anterior, es en enero y en julio. Bueno, durante el año vamos a ver en cuánto importe o en qué porcentaje se actualiza ese salario mínimo vital y móvil. Esperemos que vaya en línea con la inflación, ¿no? Porque eso también podría ser una variable de ajuste, y si no se ajusta en línea con inflación / paritarias, cada vez más gente va a volver a pagar impuestos. Pero esperemos, quedémonos pensando bien. Y por último, la ley menciona que las zonas desfavorables van a seguir teniendo el beneficio del 22%. ¿Sobre qué? Sobre el mínimo no imponible. Zonas desfavorables son Patagonia y aledañas, ¿ok? Entonces, vamos a volcar toda esa información que acabamos de ver en un simulador, ¿bien? Y vamos a entender esos cambios con una aplicación concreta. Entonces, primer punto, y me gustaría tener la barra de fórmulas, ahí va, es el nuevo mínimo no imponible, en teoría para enero de 2024. Que entiendo estará en 2.340.000 pesos. ¿Por qué? Bueno, porque creo que se va a arrancar con el salario mínimo vital y móvil vigente al 31 del 12, y este valor ya fue cerrado y negociado por el Consejo del Salario, son 156.000 pesos, 15 salarios mínimos vitales y móviles, mínimo no imponible que establece la ley, son 2.340.000 pesos. ¿Ok? Nada más. Por debajo de eso no pagás, por encima de eso comenzás a pagar. Respecto de las escalas están, espero, en base, valga la redundancia, a una base anual. Son escalas anuales, ¿ok? Entonces, al momento de ver esto, tenemos que pensar la base de manera anual. No hablamos de 15 salarios mínimos vitales y móviles como mínimo no imponible, sino que tenemos que multiplicarlo por 12, ¿no? Claramente. 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales. Si ganás menos de eso, no pagás. Si ganás más de eso, pagás. Entonces, si vos ganás más de 180 salarios mínimos vitales y móviles, o sea, si tu bruto proyectado excede estos 180, empiezan a regir las escalas. Entonces, si lo excedes entre 0 y 12 salarios, ejemplo, ganás al año 182 salarios mínimos vitales y móviles, vas a tener un exceso de 2, te vas a ubicar en esta escala, ¿ok? Si ganás 194, son 14 salarios de diferencia, te vas a ubicar
en esta escala. Y así puedo dar 500 ejemplos, pero no te quiero robar más tiempo. Entonces, en base a cuál sea tu excedente, vas a pagar un fijo anual, que el fijo ¿qué es? Cantidad de salarios mínimos vitales y móviles. ¿Ok? Ejemplo, de nuevo, en el segundo caso que dimos, estabas en esta escala, son 3,24 salarios mínimos vitales y móviles al año. Tendríamos que decir que es esto por esto dividido 12, 42.000 pesos al mes. Bien, y la parte variable, que es un porcentaje sobre el excedente de la escala anterior. Bien, vamos a verlo bien sencillo con distintos ejemplos. Obviamente acá tenemos fórmulas. Bien, de manera que si modificamos estos salarios que yo traje como ejemplos, vamos a ver cómo se modifica el impuesto. Bien, ¿qué tenemos acá? Caso de una persona que gana 2.340.000 pesos brutos, que es el mínimo no imponible, por lo tanto no paga. Equivalente en salario mínimo vitales y móviles anual vendría a ser 180. Por lo tanto, no se excedió en nada. 180 menos 180, nada. Tiene la parte de los aportes, bueno, acá yo lo vinculé al tope de ANSES, no es una materia de este video. Impuesto a las ganancias fijo, 0, ni siquiera le puse fórmula. Variable, bueno, acá ya empieza a tener la fórmula atada que dice en base a cuánto te excedas te va a tocar tal en porcentaje variable, ¿ok? En definitiva, para esto es 0, tu sueldo neto es el mismo porque no tenés impuesto a las ganancias, el mismo que es sacándole los aportes por ley, ¿no? Caso de una persona que gana 1.000 pesos más, ¿en cuánto se excede? Se excede en 0,1. Por lo tanto, cae en esta escala. Bien, tiene un impuesto a ganancias fijos de 0. Fíjense cómo funciona el simulador que me está trayendo esto. Y tiene un variable, que es el 27% sobre lo que se excede de la base. Bien, tenemos más ejemplos, pero simplemente fíjense que si yo acá le coloco 2.700.000, ¿cómo me cambia el impuesto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya me excedí, bien, por lo tanto ya estoy en 27,7 y me tengo que situar acá. Ya tengo un impuesto a la ganancia fijo distinto y un variable distinto, bien. Y acá tenemos otros en salarios brutos de referencia, como para que vos más o menos puedas tener una foto. Si ganás 2.500.000 brutos allá por enero, vas a pagar un impuesto a la ganancia fijo de 42.000 pesos y un variable de 1.160 para totalizar un neto de 2.294.000 casi. Y si vamos ya a nuestro último ejemplo, para 3 millones brutos tenés un impuesto a la ganancia fijo de 133.000 pesos y un impuesto a la ganancia variable de 60.000. Bien, totalizando, por ejemplo, 192.000 pesos. La verdad que no lo quiero hacer más largo porque es bastante simple. Lo único complejo, entre comillas, es colocar un condicional para que en base al exceso que vos tenés sobre el mínimo no imponible, te vaya trayendo la fórmula alguno de estos fijos. Y para el caso del variable, lo mismo, alguno de estos variables. Eso es todo lo que vos vas a tener que hacer. De todas formas, si querés colaborar con el canal, querés contribuir con el canal, bueno, me la podés pedir, bien, y lo hacemos vía Supergracias o algún otro medio de pago. Bueno, gente, espero que les haya servido y seguimos trabajando.